La estática es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas tanto de fuerza como de movimiento y estudia el equilibrio de las fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. La primera ley de Newton implica que la red de la fuerza y el par neto, también conocido como movimiento de fuerza, de cada organismo en el sistema es igual a cero. De esta limitación pueden derivarse cantidades como la carga o la presión. La red de la fuerza de igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio y el par neto igual a cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. La estática proporciona, mediante el empleo de la mecánica del sólido rígido, solución a los problemas denominados isostáticos. En estos problemas es suficiente plantear las condiciones básicas de equilibrio, que son: el primero es el resultado de la suma de fuerza es nulo, y el segundo, el resultado de la suma de movimientos respecto a un punto es nulo. Estas dos condiciones, mediante el álgebra vectorial, se convierten en un sistema de ecuaciones. La resolución de estos sistemas de ecuaciones es la solución de la condición de equilibrio. Existen métodos de resolución de este tipo de problemas estáticos mediante geográficos heredados de los tiempos en el que la complejidad de la resolución de sistemas de ecuaciones se evitaba mediante la geometría, si bien actualmente se tiende por el cálculo por ordenador. La estática abarca el estudio del equilibrio tanto de conjuntos como de sus partes constituyentes, incluyendo las proporciones elementales del material. Uno de los principales objetivos de la estática es la obtención de fuerzas cortantes, fuerza normal, de torsión y momento flector a lo largo de una pieza, que pueden ser desde una viga de un puente o los pilares de un rascacielos. Una fuerza es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o una partícula. Según la mecánica clásica, la fuerza que incide sobre un cuerpo es responsable de los cambios en su estado de movimiento, tales como su trayectoria rectilínea y su desplazamiento uniforme. Además, toda fuerza actuando sobre un cuerpo genera una fuerza idéntica pero en sentido contrario. Una fuerza puede pensarse como un ente físico que describe la intensidad de las interacciones entre los objetos estrechamente relacionado con la energía. Para la mecánica clásica, toda fuerza está compuesta por una magnitud y una dirección, con lo cual se la denota con un vector. Esto significa que se trata de una magnitud vectorial y no escalar. Los tipos de fuerza. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, ejerciendo una resistencia a abandonar el estado de reposo o de movimiento, como podemos percibirlo a la hora de echar a andar un objeto pesado al empujarlo. Fuerza gravitatoria. Es la fuerza que ejerce la masa de los cuerpos sobre los objetos cercanos, atrayéndolos hacia sí. Esta fuerza se hace notable cuando todos o alguno de los objetos que interactúan son muy masivos. El ejemplo por excelencia es el planeta Tierra y los objetos y seres vivos sobre su superficie, ya que existe una fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. La fuerza electromagnética es la fuerza tanto atractiva como repulsiva que se genera por la interacción de los campos electromagnéticos. También podemos hablar de fuerza de contacto, que es la fuerza que se ejerce a partir del contacto físico directo entre un cuerpo y otro. Y la fuerza a distancia es la fuerza que puede ejercerse sin contacto físico alguno entre los cuerpos. Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo u objeto. Es decir, cuando sobre un cuerpo están aplicadas dos o más fuerzas, se trata de un sistema de fuerzas. El sistema de fuerzas concurrentes son aquellos sistemas en los cuales hay fuerzas con direcciones distintas, pero que se cruzan en un punto determinado.
ya sean sus vectores o sus prolongaciones. Los componentes de un sistema de fuerzas concurrentes forman ángulos entre sí, que se pueden graficar en un sistema de coordenadas cartesianas, X y Y. Un sistema plano de fuerzas distribuidas se caracteriza por su intensidad, es decir, la magnitud de la fuerza en la unidad de longitud del segmento cargado. La intensidad se mide por newton o kilogramos de fuerza divididos entre metros. El equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan. El equilibrio es el estado de un sistema en el que coexisten simultáneamente dos o más componentes que se contrarrestan recíprocamente, anulándose. Puede representarse en un cuerpo estático, no sujeto a ningún tipo de modificación, sea de traslación o de rotación, o en un cuerpo en movimiento. Este puede generar tres tipos de equilibrio, los cuales son equilibrio estable, equilibrio indiferente y el equilibrio inestable. Bien, el equilibrio es estable si el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, vuelve al puesto que antes tenía. En este caso, el centro de gravedad está debajo del punto de suspensión. Es decir, que el objeto que se ha movido siempre regresará al punto de inicio. Un ejemplo de esto es el péndulo o una campana colgando. Bien, el equilibrio indiferente. Un cuerpo está en equilibrio indiferente cuando cada vez que pierde su posición de equilibrio, encuentra otra nueva. Ocurre esto con una canica en el suelo horizontal o una rueda en su eje. El equilibrio inestable es aquel que el cuerpo, al ser apartado de su posición de equilibrio, se aleja del lugar inicial por efecto de la gravedad, por ejemplo, un bastón o un bolígrafo sobre su punta. Traslación. Es un movimiento en el cual se modifica la posición de un objeto en contraposición a una rotación. El movimiento de traslación de los cuerpos es la variación de la posición del cuerpo en el espacio con el tiempo. Indica si el cuerpo se mueve, es decir, si varía su posición a medida que varía el tiempo, está en movimiento. Para definir la posición de un cuerpo en su total, en caso general, es difícil de hacer. En algunos casos, no es preciso indicar la posición de cada uno de los puntos del cuerpo en movimiento, si estos se mueven en la misma forma. Un ejemplo de este movimiento es cuando levantamos un maletín del suelo. Todos los puntos del maletín se mueven en el mismo modo, así que recibe el nombre de traslación del movimiento de un cuerpo. Primera condición del equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, nos referimos al estudio de objetos que se encuentran en reposo o moviéndose con velocidad constante. La primera condición de equilibrio exige que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea nula, o sea, 0. En el espacio, la primera condición de equilibrio da lugar a 3 ecuaciones, una para cada dimensión. Cuando estas ecuaciones se satisfacen, el objeto no se traslada, y si lo hace, será con una velocidad constante. Por ejemplo, edificaciones, donde los constructores buscan estabilidad en las construcciones para sus usuarios. También, como otro ejemplo tenemos, que es muy cotidiano, son los semáforos. Los semáforos deben permanecer fijos para que se cumplan sus funciones. Por lo tanto, se sujetan de cables, postes y varillas, de tal forma que se cumpla la primera condición de equilibrio. Rotación. Es la acción que ejerce un cuerpo para dar un giro, vuelta o rodar alrededor de su propio eje. Es un cambio de orientación de un cuerpo que da un giro completo mientras que en un punto debe permanecer fijo. Por ejemplo, la rotación de la Tierra, ya que gira sobre su propio eje y sus puntos fijos podrían ser los polos, el polo norte y el polo sur. Torque. Es una fuerza que se aplica para que algo gire.
Segunda condición de equilibrio. Esta condición de equilibrio implica que una fuerza aislada aplicada sobre un cuerpo no puede producir por sí sola equilibrio y que, en un cuerpo en equilibrio, cada fuerza es igual y opuesta a la resultante de todas las demás. Así, dos fuerzas iguales y opuestas actuando sobre la misma línea de acción sí producen equilibrio. Localización del eje de rotación. Cualquier rotación es un movimiento definido en un determinado espacio que conserva al menos un punto en su posición original. Entonces podemos decir que la localización del eje de esta rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma que una línea o un punto permanece fijo. Entonces, para partir en la localización del eje, este tiene que estar al centro de lo que es el sistema o el objeto que va a entrar en rotación. Un centro de gravedad es el punto imaginario de aplicación de la resultante de toda la fuerza de gravedad que actúa sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento de fuerza respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. En otras palabras, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas de gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. El centro de gravedad de un cuerpo no corresponde necesariamente a un punto material del cuerpo. Así, el centro de gravedad de una esfera hueca está situado en el centro de la esfera, el cual no pertenece al cuerpo. El centro de gravedad de un cuerpo depende de la forma del cuerpo y de cómo está distribuida su masa.